Buenos días, profesor y compañeros. En este video hablaremos sobre anatomía topográfica enfocado en faringe y cavidad oral. La que les habla Eliana María Calpa y María Villalobos y Álvaro Sanabria. La faringe se divide en una región cefálica y otra cervical. La región cefálica se divide en nasofaringe y orofaringe, y la región cervical se divide en laringofaringe. La porción cefálica de la faringe se divide en dos regiones, una laterofaringe y otra retrofaringe. Como dijimos anteriormente, la orofaringe se relaciona anteriormente con la cavidad oral y esta se divide en superior e inferior. En la parte superior encontramos la región palatina y en inferior encontramos la región sublingual, lingual y suprayoidea. región palatina. En sus límites anterolateral tenemos la arcada alveolar superior, posterior el velo del paladar. En la constitución, de exterior a posterior, tenemos la mucosa bucal y una capa glandular. Región lingual. Se describen como dos masas musculares laterales divididas por un septo lingual. Cada masa muscular comprende de los siguientes músculos: el músculo geniogloso, el longitudinal superior, longitudinal inferior, hiogloso, palatogloso y estilogloso. Comprende dos partes: raíz de la lengua y cuerpo de la lengua. La raíz de la lengua está fijada a la mandíbula por el músculo geniogloso, al hueso hyoides por el músculo hiogloso, al apófisis estiloides por el estilogloso y al velo del paladar por el palatogloso. Las relaciones de la raíz de la lengua son: a lateral se encuentra la región sublingual, anterior se relaciona con la bolsa serosa, que es un tejido laxo que separa la mandíbula de la raíz de la lengua. Posteriormente encontramos con relación a la cara anterior de la epiglotis. Las relaciones del cuerpo cuando está en reposo y el maxilar y la mandíbula se aproximan, presenta una parte anterior horizontal en relación con el paladar duro y una parte posterior vertical en relación con la faringe y el extremo superior de la epiglotis. Sublingual. Sus límites. Superior tenemos el surco alveolo-lingual, lateral la mandíbula e inferior el músculo miloioideo. Se forma la celda sublingual, la cual va a tener cuatro paredes: superior el surco alveolo-lingual, inferior el músculo miloioideo y medial los músculos geniogloso y genioideo, y lateral en la mandíbula la fosa sublingual. En su extremo anterior y luego la celda sublingual tendrá 6 componentes. Dentro de ellos tenemos la glándula sublingual, el conducto submandibular, el nervio lingual, nervio hipogloso, arteria lingual y los vasos linguales. La región suprayoidea. ¿Dónde se ubica? La región suprayoidea limita superiormente con las regiones lingual y sublingual. Se encuentra separada anteriormente por el músculo miloioideo y ésta se extiende por todo el espacio que queda posteriormente a la mandíbula hasta el hueso hyoides. Sus límites. La región suprayoidea limita inferiormente con el borde superior del hueso hyoides, superiormente con el borde inferior de la mandíbula y la base la constituye el músculo miloioideo. Sus planos. Esta región posee dos planos: un plano superficial, el cual está compuesto por piel, la cual es gruesa y flexible, un panículo adiposo y más profundo un tejido celular laminar. Un plano subyacente que comprende dos regiones: el triángulo submentoniano
que se encuentra en un plano muscular donde limita con los músculos miloioideo y los vientres anteriores del músculo digástrico, y dos triángulos submandibulares que comprenden la zona de la celda submandibular. La celda submandibular. El contenido de esta celda es la glándula submandibular, los vasos faciales, el nervio lingual, vasos y nervio del miloioideo, y finalmente los nódulos linfáticos submandibulares. Esta celda posee tres paredes y dos extremos. Primero que todo tiene la pared superolateral, la cual se encuentra limitada por anterior por la fascia submandibular y por posterior por el músculo pterigoideo medial. En su pared inferolateral está constituido por la lámina superficial de la fascia cervical. Pared medial. Esta se divide en una región inferior al hueso ioides, que está formada por la hoja reflejada de la lámina superficial de la fascia cervical que se inserta en el borde lateral del asta mayor del hueso ioides, y una región superior al hueso ioides, la cual está compuesta por los músculos miloioideo, digástrico e hiogloso, y por la pared de la faringe que está en relación con la raíz de la lengua, entre los músculos hiogloso y miloioideo. Entre estos dos músculos se forma un hiato denominado hiato miloioideo. A la altura de este hiato se encuentran dos subtriángulos, el triángulo de Becklar y de Pirogov. Primero tenemos el triángulo de Becklar, compuesto limitado anteriormente por el borde posterior del músculo hiogloso, inferiormente por el hueso ioides y posteriormente por el vientre posterior del músculo digástrico. Luego está el triángulo de Pirogov, el cual está limitado posteriormente por el nervio hipogloso, inferiormente por el tendón del digástrico y anteriormente por el borde posterior del miloioideo. Finalmente, los extremos. Posee dos extremos, un extremo anterior, el cual está posteriormente al vientre anterior del músculo digástrico, y un extremo posterior, el cual se encuentra limitado posteriormente por el tabique intermandíbulo parotidio, que lo separa de la celda parotidia. El espacio perifaringeo. Este espacio separa la faringe posteriormente de la columna vertebral, los músculos prevertebrales y la lámina prevertebral de la fascia cervical, y lateralmente de un plano osteomúsculo facial formado por la mandíbula, los músculos masticadores y el esternocleidomastoide. Se subdivide en tres espacios secundarios, dos laterofaringeos y un retrofaringeo. Las paredes del espacio laterofaringeo. Lateral tenemos la rama de la mandíbula, el músculo macetero y su revestimiento facial. Medial tenemos la pared lateral de la faringe y el tabique sagital, y posteriormente la lámina prevertebral de la fascia cervical. Las paredes del espacio retrofaringeo. Anterior tenemos la faringe y la fascia perifaringea. Posterior tenemos la lámina prevertebral de la fascia cervical, los músculos prevertebrales y la columna cervical, y lateralmente los tabiques sagitales. El espacio retroestilio está limitado anteriormente por el diafragma estiloideo, el cual posee el músculo estilogloso, el estilofaringeo, el estiloioideo y el vientre posterior del músculo digástrico. Posteriormente se encuentra limitado con la lámina y músculos prevertebrales, medialmente con el tabique sagital y lateralmente con el músculo esternocleidomastoideo. El límite superior se limita con la base del cráneo, que comprende el agujero y conducto carotidio y el agujero yugular. Inferiormente se limita por la parte superior del músculo esternocleidomastoideo. El contenido de esta región es arteria carótida interna, arteria yugular interna, arteria carótida externa, nervio vago, nervio glosofaringeo, nervio accesorio, nervio hipoglosa y ganglio cervical superior del tronco simpático. En el espacio preestilio encontraremos dos regiones, una región paratonsilar y otra parotidia.
Región parotidia. Esta región se encuentra limitada. Anteriormente encontramos el borde posterior de la mandíbula y la ATM. Posteriormente encontramos apófisis mastoides y borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Superiormente, conducto auditivo externo. E inferiormente, la línea que conecta el borde inferior de la mandíbula con el músculo esternocleidomastoideo. En la región parotidia encontramos la región parotidia está constituida por la glándula parótida, la cual se encuentra en la celda parotidia, la cual cuenta con 3 paredes, 3 bordes y 2 bases. Pared anterior. De lateral a medial está formada por borde posterior del músculo massetero, borde posterior de la rama de la mandíbula y el músculo pterygoideo medial. Pared posterior. Está formada por la pared lateral del diafragma estiloideo entre el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo y el ligamento estilomandibular. En la pared lateral encontramos 4 planos, de superficial a profundo. Encontramos piel, panículo adiposo delgado, tejido celular laxo subcutáneo y lámina superficial de la fascia cervical. Los bordes de la celda parotidia son 3. Hacia posterior encontramos el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Hacia medial, el ligamento estilomandibular y hacia anterior, región masetérica. Los extremos de la celda parotidia son 2. Primero encontramos el extremo inferior, que está cerrado por el tabique mandibular parotidio, y luego el extremo superior, en donde tenemos hacia anterior, cara posterior de la ATM y hacia posterior, conducto auditivo externo. La región paratonsilar. Esta región posee 3 paredes y 2 extremos. Tenemos a la pared medial, pared lateral y pared posterior. En sus 2 extremos tenemos el extremo superior, la porción parotimpánica que vemos con color rojo, e inferior el plano horizontal, la tangente al borde inferior de la mandíbula, de color amarillo. El contenido de esta tenemos al músculo estilogloso, la arteria palatina ascendente, arteria faringe ascendente, nervio glosofaringeo, nervio del músculo tensor del velo del paladar, tensor del tímpano y pterigoideo medial, y finalmente la rama lingual del nervio facial. En su pared lateral se relaciona inferior con el músculo pterigoideo medial y su fascia, superior con la fascia interpterigoidea, y en su pared posterior se relaciona con la glándula parótida, el músculo estilogloso y una lámina fibrocelular. Su pared medial. Superior al velo del paladar se encuentran 3 planos musculares y 3 planos celulares. Los 3 planos musculares que tenemos son medialmente el músculo elevador del velo del paladar, lateralmente el músculo tensor del velo del paladar y entre ambos tenemos al músculo constrictor superior de la faringe. Inferior al velo del paladar se encuentra la fascia faringo-basilar, el músculo amigdaloso, músculo estilofaringeo, músculo constrictor superior de la faringe y la fascia perifaringea.